Los textos que analizamos hoy destilan una profundidad inmensa. Nos obligan a mirar mucho más allá de la superficie y a cuestionar la mismísima estructura de cómo el cerebro humano procesa el mundo moderno. Y el origen de toda esta angustia. Eso es. La angustia y la tristeza de las que tanto se habla en la actualidad no son simples fallos aleatorios en la neuroquímica. Son, de forma muy directa, el resultado de vivir bajo la tiranía absoluta del logos. El logos. Vale, vamos a desgranar esto. Sí. Es decir, la tiranía de la razón, de la lógica pura y de la sobreintelectualización. Todo esto ha llevado a la sociedad a sacrificar su percepción más sensible y primaria. Porque el marco teórico del que parten estas fuentes se apoya en la premisa del filósofo Byung-Chul Han y su famosísimo concepto de la sociedad del cansancio. Un concepto clave hoy en día. Las fuentes describen una era donde el individuo se ha convertido en un sujeto de rendimiento. Básicamente una persona que se autoexplota constantemente bajo un imperativo casi asfixiante de optimización perpetua. Es una rueda de hámster. Y creo que la relevancia de esto para quien nos escucha es absoluta. Es muy fácil identificar este patrón. O sea, es la persona que tiene 50 pestañas del navegador abiertas al mismo tiempo. O que hace ese doom scrolling infinito en redes sociales. Exactamente, buscando información sin parar. O que lleva un reloj inteligente en la muñeca que convierte hasta el simple acto de dormir, que debería ser sagrado, en una métrica que debe ser medida, puntuada y optimizada. Todo se cuantifica. Hemos construido una realidad basada solo en ese logos, convencidos de que solo lo que se puede razonar o medir científicamente tiene valor. Exactamente. Se ha delegado la existencia entera a los datos. Y el problema de esa fe ciega, en la razón instrumental, es que intentar gestionar la vida, con todas sus emociones, contradicciones y matices, como si fuera una simple ecuación matemática a resolver, pues genera un colapso inevitable. El sistema no aguanta. No. El sistema nervioso entra en lo que el texto denomina un estado de fatiga crónica. Esa depresión moderna se describe aquí, de manera muy brillante, como un apagado de emergencia. Un apagado de emergencia. Sí. Es un cerebro que simplemente ya no sabe cómo sentir sin tener que procesar intelectualmente ese sentimiento primero. Se ha olvidado por completo cómo habitar el cuerpo de forma analógica. Ya. Y la factura que se paga por ello es altísima. A ver, un momento. Aquí es donde tengo que hacer de abogado del diablo. Adelante. Porque me vas a perdonar el escepticismo, ¿eh? Entiendo el diagnóstico del estrés crónico y la hiperconexión, pero ¿el texto propone de verdad que el remedio para el colapso del siglo XXI es irse al campo a tirar piedras con una goma? Entiendo por qué lo dices. O sea, suena un poco a nostalgia barata o a pseudociencia, ¿no? ¿Cómo justifican las fuentes este salto tan enorme entre la filosofía alemana y un tirachinas? Es una duda completamente legítima. Y ahí es precisamente donde el documento hace un giro espectacular hacia la ingeniería y la neurología para sostener su argumento. Vale, a ver cómo lo hilan. Para ilustrar ese contraste entre el cálculo matemático y la experiencia biológica, el texto plantea un experimento mental fascinante. Se detalla cómo, desde el punto de vista puramente técnico y de la ingeniería, el disparo de un tirachinas es un sistema de variables finitas. Ah, claro, la física del asunto. El documento describe cómo una máquina, un robot, podría lograr el tiro perfecto, eliminando el siempre problemático error humano. Sí, leí esa parte y los detalles técnicos son de ciencia ficción. O sea, entiendo que la ingeniería puede construir un tirachinas automático perfecto, pero ¿cómo funciona exactamente esa máquina frente a lo que haría una persona? Bueno, la máquina opera bajo una tiranía de la precisión. El texto menciona sensores de carga que calculan la energía potencial elástica al milímetro. Usando la fórmula clásica, ¿verdad? Exacto, la de la energía potencial igual a un medio de la constante elástica por la deformación al cuadrado. Básicamente, el robot sabe exactamente cuánta fuerza se acumula en la goma sin tener que sentirla en absoluto. Lo mide en microjulios y ya está. Eso es, utiliza telemetría láser, haciendo cálculos instantáneos de trayectorias parabólicas, compensando la gravedad y la resistencia del aire en milisegundos. Una locura. Incluso emplea solenoides electromecánicos, que son unos dispositivos para liberar el proyectil de una manera tan perfecta que eliminan por completo el rozamiento asimétrico. El rozamiento que producirían unos dedos humanos, claro. Exactamente, evitando cualquier desviación o rotación indeseada. Para esa máquina, dar en el blanco no supone ningún reto. No hay emoción. Es una pura y fría certeza estadística. En la ecuación.
Lo fascinante aquí es el contraste abismal que surge entre esa innegable perfección robótica y la experiencia biológica real. Esa máquina, con todos sus láseres y solenoides, opera en un universo de lógica binaria. Ceros y unos. Acierta, por supuesto, pero por mera probabilidad. Lo que le falta, y esta es una palabra clave en las fuentes, es qualia. Qualia. La cualidad subjetiva y palpable de la experiencia. En la máquina existe un vacío de percepción absoluto. Un robot puede estar calibrado para registrar una presión exacta de 300 newtons sobre su pinza metálica, Sí. pero jamás, bajo ninguna circunstancia, va a sentir la gratificación física de la tensión elástica acumulándose. Falta el sentir real. No hay un torrente de dopamina inundando los circuitos de recompensa del cerebro. No, no lo hay. ¿Qué es lo que ocurre cuando un ser humano logra esa armonía perfecta y milagrosa entre el ojo y la mano? Justo eso. Para la inteligencia artificial, o la máquina, probabilística, el impacto del proyectil en la diana es simplemente un bit de confirmación. Un 1 en lugar de un 0 en una base de datos. El algoritmo ha terminado su tarea y ya está, pasa otra cosa. Sin embargo, para el individuo biológico, ese mismo acierto trasciende las leyes de la física. Es una validación de su existencia corpórea. Es la confirmación de su propiocepción. Es decir, saber dónde está tu cuerpo en el espacio. Correcto. Ese placer profundo que se experimenta al acertar no es un dato de éxito racional que el cerebro procese como una hoja de cálculo. No. Verticales muy antiguas que validan el equilibrio interior. La máquina está atrapada en la razón matemática que la creó. El humano tiene la libertad de abandonarla para poder sentir. Aquí es donde se pone realmente interesante, Cuéntame. porque el texto da un salto a la historia de la filosofía que me dejó con la boca abierta. Las fuentes nos recuerdan que la civilización occidental lleva siglos, milenios de hecho, arrastrando esta obsesión enfermiza por la razón. Desde los griegos. Nos hablan de cómo desde la geometría ideal de Platón hasta las estrictas estructuras lógicas formales de Aristóteles, se nos ha inculcado la creencia inquebrantable de que entender la física de un evento equivale a tener la capacidad de controlarlo. La teoría por encima de la práctica. Exacto. Pero luego intentás coger un tirachinas, aplicas todo ese conocimiento teórico tan elevado, y el tiro es un desastre absoluto. Es el colapso absoluto de Platón y Aristóteles ante la realidad de la neurología moderna. Y la explicación fisiológica que ofrecen los textos es deslumbrante. ¿Por qué fallamos si sabemos la teoría? El problema fundamental del logos, de la razón consciente, a la hora de ejecutar una acción motora fina, es su extrema lentitud. Va demasiado despacio. El neocórtex, que es la parte del cerebro encargada del pensamiento lógico, verbal y consciente, es operativamente demasiado lento para realizar este tipo de computación paralela ultrarrápida. O sea que pensar estorba. Estorba y sabotea. Si alguien intenta calcular conscientemente el ángulo perfecto, a lo Platón, mientras tensa las gomas, el tiempo que tarda ese impulso eléctrico consciente en procesarse es suficiente para que el temblor fisiológico mueva la horquilla. Ese temblor fisiológico. Esas microoscilaciones musculares que son completamente involuntarias, ¿verdad? E inevitables. Ya el movido a la horquilla es su posición ideal para cuando el cerebro consciente manda la orden. O sea, la mente consciente es como un ordenador viejo intentando correr un videojuego de última generación. Me gusta esa analogía. Simplemente no le da la memoria RAM y la imagen va a tirones. Entonces, si el neocórtex es demasiado lento y básicamente sabotea el disparo, ¿qué parte del cerebro toma realmente el control para que el tiro sea un éxito fluido? Le pertenece al cerebelo. En lugar de depender de cálculos angulares matemáticos y lentos, el éxito depende de lo que la neurociencia llama el modelo interno predictivo del cerebelo. El cerebelo, el cerebro pequeñito. Esta maravilla subcortical no mide el mundo en grados, ni en números, ni en palabras. Lo que hace es realizar simulaciones físicas de avance. Se adelanta al futuro. Proyecta trayectorias en cuestión de milisegundos y corrige la posición de los músculos antes siquiera de que la consciencia logre percibir que había un error de alineación. Es como un piloto automático súper avanzado. Es una computación invisible, orgánica, que ignora por completo a la razón consciente. Hay dos ejemplos concretos en las fuentes sobre esta computación invisible que me parecieron una genialidad. Sí, la estereopsia y la percepción áptica. Empecemos por el primero. Trata sobre cómo el sistema visual ignora olímpicamente los silogismos aristotélicos. La lógica deductiva de Aristóteles diría, si el blanco está más lejos, entonces la gravedad afectará más al proyectil,
Por lo tanto, debo elevar el ángulo del brazo de apoyo. Todo muy verbal y estructurado. Es un proceso superverbal. Pero el cerebro humano no usa palabras para apuntar. Usa algo llamado estereopsia, que es la convergencia binocular. Una maravilla de la biomecánica, sin duda. Al enfocar un objeto distante, los globos oculares tienen que rotar físicamente hacia adentro. Hacia la nariz. Sí, hacia la nariz, para mantener la imagen unificada y ver en 3 dimensiones. Esa rotación genera una tensión mecánica real en los músculos del ojo. Y aquí viene la magia. Lo que el texto revela es que el cerebro coge esa tensión mecánica de los ojos y la traduce directamente en la altura que debe adquirir el brazo de apoyo. 0 palabras, 0 matemáticas conscientes. Directamente del músculo del ojo al brazo. Es alucinante. Sí. Y es una pura geometría orgánica y sensorial. Y el segundo ejemplo es igual de revelador. El texto lo llama percepción áptica. Áptica, relativa al tacto. Cuando un tirador experto tensa las gomas, la razón intentaría entender el peso del arrastre en gramos o en newtons, pero nuestra fisiología no funciona como la báscula de la frutería. Menos mal. Los órganos tendinosos de Golgi y los mecanorreceptores que tenemos en la piel no calculan magnitudes numéricas. Lo que hacen es buscar una firma de presión específica. Buscan un tacto concreto. Buscan una densidad sensorial, sí. Un patrón físico que coincida exactamente con un recuerdo muscular ya almacenado en lo que llamamos memoria procedimental. La memoria del cuerpo. Cuando se alcanza ese punto dulce de tensión en el látex, la liberación del proyectil no es una decisión lógica donde uno piensa, ahora debo soltar. Es una respuesta automática del cuerpo que siente la energía potencial acumulada. Todo esto que cuentas explica a la perfección un fenómeno del que habla el texto y que es súper cotidiano. Es el famoso problema del muñecazo. Ah, sí, el enemigo número 1 del tirador. Para ilustrarlo con algo del día a día de quien nos escucha, es como cuando vas bajando unas escaleras corriendo. Vas rapidísimo, de forma automática, sin pensar, Dejándote llevar. pero de repente, por lo que sea, miras tus propios pies. El cerebro consciente toma el mando, empiezas a pensar en cómo dar el siguiente paso. Y casi te matas. Tropezamos invariablemente. El cerebro consciente arruina la fluidez física. En el tirachinas pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es una analogía perfecta. Si el lóbulo frontal, que es el asiento de nuestra razón y de nuestras dudas, se asusta e intenta corregir el tiro en el último microsegundo usando la lógica, Mete la pata. envía una señal nerviosa que llega tarde. Esa señal choca de frente con la orden fluida y automática que ya estaba enviando el cerebelo. Se cruzan los cables. Esa doble orden contradictoria en el sistema nervioso central es lo que genera unas microvacilaciones catastróficas en los músculos de la mano. Y adiós al tiro perfecto. Se destruye la limpieza del tiro y se produce ese infame muñecazo que desvía el proyectil a kilómetros del blanco. Entonces, el texto concluye que el éxito en cualquier disciplina como esta requiere de forma innegociable la inhibición del neocórtex. Máquina de pensar. Hay que silenciar por completo ese diálogo interno, apagar la voz que narra nuestra vida, la que duda y calcula constantemente. Solo a través de ese silencio cognitivo se puede acceder a la sinestesia técnica. Es un estado de flujo profundo donde la herramienta deja de ser un objeto externo de madera y látex. Se convierte en parte de ti. Se integra completamente en el esquema corporal del individuo, operando libre de la censura y del sabotaje de la duda racional. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque, hemos hablado de ingeniería robótica, de la Grecia clásica, de cerebelos y de globos oculares. Un viaje completito. Pero el objetivo central de esta inmersión era llevar todo este conocimiento al plano de la curación emocional. ¿Cómo se conecta toda esta fisiología tan específica del disparo con la mejora de la salud mental en esta sociedad nuestra que está tan agotada? Se conecta de una forma sorprendentemente directa, actuando como un verdadero antídoto fisiológico. Tomemos la ansiedad, por ejemplo. El mal de nuestro tiempo. El texto define la ansiedad magistralmente como un exceso de futuro. Exceso de futuro, qué buena definición. Es la razón desbocada, el logos fuera de control, intentando predecir, anticipar y gestionar un sinfín de variables que en realidad son totalmente incontrolables. Intentamos controlarlo todo. Pero, como hemos establecido, para lograr acertar con el tirachinas, es imperativo inhibir el lóbulo frontal. Al hacer esto, al requerir semejante concentración analógica y sensorial en el presente absoluto para tensar la goma al máximo, Estás anclado en el ahora.
Se apaga inmediatamente esa ansiedad. Es como un cortocircuito benigno. Exacto. Biológicamente, el sistema nervioso simplemente no tiene la capacidad de procesamiento para gestionar la altísima tensión física y propioceptiva de la hora y simultáneamente procesar la angustia abstracta del mañana. O estás a lo uno o estás a lo otro. O se siente la brutal tensión mecánica del látex tirando de los dedos, o se siente ansiedad por la reunión de la semana que viene. El cerebro humano no puede hacer ambas cosas a la vez. Es un interruptor biológico que apaga el ruido mental de golpe. Tela con esto. Es muy poderoso. Y el documento va más allá porque también aborda el reverso tenebroso de la ansiedad que es la depresión. Se explica que la depresión moderna suele presentarse como una desconexión profunda del propio hecho de sentir. Una anestesia general vital. Deseada. Y aquí es donde entra en juego el contacto físico con el objeto. El tacto salva. El mero roce con el frío del metal o la textura de la madera de la horquilla y la fuerte resistencia elástica forzando los tendones provocan lo que las fuentes denominan un despertar áptico. Un despertar que es vital para la recuperación, porque el impacto del proyectil, ese goce del acierto que mencionábamos antes, se convierte en una validación biológica innegable. ¿De que estás vivo? No es un éxito racional, no es el paciente en terapia intentando autoconvencerse mediante palabras de que su vida tiene valor, es una prueba física, visceral e inmediata de que el individuo es capaz de influir de manera tangible en el mundo. De dejar una marca. Demuestra empíricamente que la voluntad humana, cuando se libera de la pesada y asfixiante carga de la sobreintelectualización, tiene el poder real de generar orden dentro del caos circundante. Hablando de caos, las fuentes también abordan conceptos de un alcance enorme, incluso haciendo referencia a la estabilidad frente a la guerra, los conflictos y el mal del siglo. Un salto audaz, desde luego. Me parece un salto conceptual tremendamente valiente por parte del autor, conectar la acción tan humilde de estirar una goma con la pacificación de conflictos tanto internos como externos. Si conectamos esto con el panorama general, la tesis cobra todo el sentido del mundo. Las guerras, ya sean las geopolíticas que vemos en los mapas o las batallas psicológicas silenciosas que cada individuo libra en su interior, nacen fundamentalmente de la fragmentación. De estar rotos por dentro. Nacen de una pérdida brutal del equilibrio. Disparar un tirachinas con verdadera precisión exige lo que el texto llama una triangulación postural. Triangulación postural. Quien va a soltar el proyectil necesita alinear perfectamente sus hombros, su mirada y su respiración en un solo eje inquebrantable. Esta búsqueda de estabilidad no responde a la lógica matemática. Es más profundo que eso. Es una postura estética y, me atrevería a decir, profundamente moral frente a la adversidad. Totalmente de acuerdo. De hecho, se menciona cómo la micromotricidad requerida para este acto es, en el fondo, un entrenamiento severo del carácter. El texto ofrece un detalle técnico precioso sobre la liberación del proyectil. El momento de soltar. Hay que abrir los dedos de la bolsa de sujeción de forma perfectamente simétrica. Si no se hace así, se le imparte un giro no deseado a la munición. Un detalle crítico. Esto, en la física de fluidos, se conoce como el efecto Magnus, que es lo que haría que el tiro se curvara en el aire y fallara estrepitosamente. Igual que en el fútbol cuando la pelota hace una curva imposible. Evitar ese efecto Magnus exige soltar el proyectil con una liberación extremadamente limpia y controlada, jamás con furia, nervios o desesperación. Tienes que estar en calma. Es una metáfora poderosísima. Hay que mantener la calma absoluta bajo la máxima tensión y soltar sin violencia. Requiere una paz interior a prueba de bombas. Es una rebelión silenciosa. Es un acto de resistencia contra un mundo moderno que empuja constantemente al individuo a la reacción desordenada, a la furia rápida en redes sociales, a la indignación instantánea de usar y tirar. Ese estrés constante. Esta práctica milenaria obliga a la persona a recuperar la telemetría del alma. Obliga a confiar de nuevo en la visión binocular y en la intuición de los músculos. En el cuerpo. Situándolas por encima de los dictados frenéticos de las pantallas o de esas métricas de éxito irreales que impone la sociedad del cansancio. Es una síntesis magistral de lo que nos revelan estos documentos de verdad. Si tratamos de recapitular la idea central de esta inversión analítica, queda muy claro. Vivimos en un mundo que ha enfermado de tristeza precisamente por su obsesión de gestionarlo absolutamente todo como si fuera un problema de matemáticas. Como si la vida se pudiera resolver en un papel. Como si la vida fuera algo a resolver en lugar de algo a experimentar. Se ha delegado la percepción humana en los algoritmos y en el procesamiento de datos. Pero el bienestar,
tal como nos enseña la sorprendente profundidad de este objeto, no es nunca una conclusión lógica a la que se llega pensando más y más fuerte. Es una resonancia biológica. Exacto. Se necesita volver a ser sistemas balísticos, se necesita recuperar la intuición sinestésica, atreverse a cerrar la boca, apagar el diálogo interno, silenciar la mente, para dejar que por fin hable el cuerpo. Esto plantea una pregunta importante. Dime. Y es algo que inevitablemente surge al reflexionar sobre todo lo que hemos desgranado en este rato. Si se acepta, como indican las fuentes de forma tan contundente, que la verdadera paz y el flujo humano se alcanzan precisamente apagando el pensamiento consciente Sí. y conectando de forma rudimentaria y analógica con los tendones y los sentidos, ¿no resulta profundamente irónico el enfoque de la sociedad moderna para curar el estrés? ¿A qué te refieres exactamente? Pensemos en el auge monumental del mindfulness y de tantas terapias hipercognitivas actuales. Bajo la promesa de dar calma, en realidad obligan a quien las practica a analizar, observar y pensar aún más sobre sus propias emociones. ¿Estás analizando cómo te sientes todo el rato? Quizás lo que el individuo de hoy realmente necesita no sea alcanzar una constante consciencia plena, sino permitirse el absoluto lujo del vacío mental. Un vacío sanador alcanzado a través de acciones puramente físicas, mecánicas y analógicas. ¿Cómo tensar una goma? Acciones que tengan el poder de dejar a la tiranía de la razón por fin fuera de la ecuación. Menuda reflexión final para cerrar nuestra inmersión de hoy. Es una perspectiva brillante que invita a darle unas cuantas vueltas. Dejar la mente vacía en lugar de llenarla de hiperconciencia y autoanálisis. A veces el cuerpo sabe más que la mente. Buscar en el cuerpo la paz que la lógica es incapaz de dar. Ha sido un verdadero privilegio desgranar las profundidades de estos textos. Nos despedimos por hoy, esperando que esta charla haya encendido una chispa de curiosidad por recuperar esa soberanía sensorial que habita en el interior de cada ser humano, esperando pacientemente el momento de ser descubierta de nuevo. Hasta la próxima inmersión analítica.